Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. ¿Cómo están ustedes? Espero que a todos les esté yendo, pero muy bien. Espero que esta sea una excelente semana y un saludo especial también para toda la gente que no lo está pasando tan bien con el tema de las lluvias. Ya, un saludo grande para ellos y harta fuerza, harto ánimo. Ya. Eh, Técnicas de conducción, la clase del día de hoy. Esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo, su profe de clase C, ¿ya? Dice que en esta unidad, ¿cierto? Estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Esto es muy importante, esta clase es muy importante que revisen todo este temario, ¿ya? Porque trae información valiosísima, ¿ya? Trae información valiosísima que nos va a servir muchísimo, ¿cierto? En el desarrollo de nuestra conducción. Entonces, ¿cierto? Empezamos a hablar de este tema sin antes mencionar, ¿cierto? Que esta clase teórica no reemplaza nunca una clase práctica, ¿ya? Es importante que ustedes puedan tomar algún tipo de clase práctica, ¿cierto? Con alguna persona, ¿cierto? Con alguna escuela que sepa del tema, ¿ya? Clase práctica de motos, independiente, ¿cierto? Que no sea alguien de práctica test, es muy bueno que puedan tomar clases prácticas, clínicas de moto. Hay, si no saben lo que una clínica es como un día, ¿cierto? Completo en el que uno está andando en moto, probando, le están enseñando técnicas, le están enseñando cómo frenar, cómo acelerar, cómo doblar, etcétera. Ya hay, de estas clínicas hay tanto en tierra, ¿cierto? En todo terreno, por decirlo así, y en asfalto. ¿Ya? Lo importante es que sea en lugares controlados, ¿cierto? Con la seguridad controlada, que no sea en la vía pública. ¿Por qué? Porque ahí se están arriesgando ustedes y están arriesgando a personas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Si ustedes lo llegan y lo hacen en cualquier lugar que pueda ser peligroso, ¿ya? Mucha atención a eso. Entonces, lo primero para manejar una moto es nuestra postura, ¿ya? Dice comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo, dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos hasta las rodillas, ¿ya? Y la entrepierna hasta las rodillas, el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Aquí hay dos cosas súper importantes que deben ser como una máxima. Una, para manejar la moto tenemos que sentirnos cómodos, ¿ya? ¿Cómodo en qué sentido? Que alcancemos bien con los pies al suelo, ¿cierto? Que podamos sostener bien el peso de la moto en caso que se incline a la derecha o a la izquierda, que alcancemos bien los mandos, ¿cierto? Y que el peso del cuerpo siempre tiene que estar en nuestro trasero, ¿cierto? Y, eh, y los muslos, por decirlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque con los muslos yo puedo apretar también el estanque de la moto y con eso tener una sujeción más firme a ella. Sin embargo, de la rodilla hacia abajo, ¿cierto? Y de la cintura hacia arriba, debo tener total movilidad de mis pies y de mi tren superior, ya de mis manos, de mis brazos, de mis hombros, porque los necesitamos para conducir la moto. No es como en un auto que da lo mismo si me inclino o no me inclino, ¿cierto? Acá en la moto yo debo mover el cuerpo para poder conducir. Después dice pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que es el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, que es el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, para cambiar la posición sobre el asiento. Excelente, ¿ya?
Después tengo la altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Ajuste la altura del pedal, ¿cierto? De palanca, perdón, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con movimientos mínimos de la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura de este, menor será la resistencia al viento. Ya eso se refiere con la resistencia aerodinámica. Entre más agachado vamos, menos nos empuja el viento hacia atrás, aunque no todas las motos son para ir tan agachados. Hay motos que uno va bien agachado, bien agazapado en la moto, pero hay otras, ¿cierto?, en que uno va más erguido, en una posición más cómoda. Tampoco no todas las motos son para andar tan fuerte. Ya hay motos que se comportan súper bien en la tierra, pero si yo las meto a la carretera, son relativamente lentas. Ya, entonces vamos a ver también eh, para qué sirve o hay que darse cuenta de para qué sirve cada uno de las motos que nosotros podemos conocer. Después dice manos. El peso debe descansar casi completamente en el asiento y estribo sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Ya, eso lo tenemos súper claro. Ya necesitamos pies y manos, ¿cierto? Los pies y los pies y las manos deben ir libres para poder moverse y hacer lo que tienen que hacer para poder conducir correctamente. Y luego, ¿cierto? Tenemos el tema de la altura, ¿ya? ¿La altura de qué? La altura de los mandos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo voy tomando la moto acá al manillar, ¿cierto? Aquí va el mango de la moto, en mis dedos debe ir la palanca de frenos de esta mano, ¿cierto? Mano derecha. Esa palanca de frenos se puede ajustar más arriba o se puede ajustar más abajo, dependiendo de cómo yo voy a frenar, ¿cierto? O sea, en realidad, dependiendo de qué tan alto sea yo, normalmente la palanca tiene que ir más abajo. ¿Por qué? Porque entre más alto soy, mi mano va a quedar más inclinada hacia abajo. Entre más bajo soy, mi mano va a estar inclinada cada vez más arriba, ¿ya? Las motos vienen hechas naturalmente para que puedas ajustar, ¿cierto? Por lo menos la inmensa mayoría de las motos, para que puedas ajustar algunos parámetros, ¿ya? Si estos parámetros yo los ajusto bien, voy a estar mejorando de forma inmediata lo que estoy haciendo en mi moto, ¿ya? Si estos parámetros yo los ajusto bien, voy a estar mejorando de forma inmediata, ¿cierto?, el resultado de todas las cosas que puedo hacer en la moto. Ya estoy seteando la moto, haciendo que la moto esté más adaptada a mi cuerpo. Es súper importante. ¿Ya? Después dice importante. Recuerden que los cuadros azules, entre comillas, recuerden que los cuadros azules o celestes siempre van a tener información muy relevante. ¿Ya? Información que podría aparecer en alguna pregunta, ¿cierto?, del test municipal. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda y etcétera. ¿Ya? Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. El embrague es solo para pasar cambios, ¿ya? Solo para pasar cambios. Y en algunas motos prácticamente se usa solo para poner primera, ¿ya? Hay motos en las cuales se puede hacer los cambios sin problema, ¿cierto? Sin embrague, pasándolo en el tiempo preciso.
¿ya? El embrague no debe ir presionado, ¿cierto? Si es que vamos haciendo algo distinto a pasar cambios, ¿ya? Además, cuando tú tienes la palanca de cambio en neutro y, ¿cierto? La pisas, lo que va a pasar es que va a quedar la moto en primera e incluso va a pegar como que va a pegar un golpe o un empujón así. Uno pasa primera y tac, hace como, ¿cierto? Sin que se arranque, obviamente, porque estamos embragados y estamos frenados, ¿cierto? Entonces va a pasar primera. En algunas motos se siente este como golpecito, ¿cierto? Pero para pasar segunda ya no es para abajo, sino que es completamente para arriba. Y la tercera completamente para arriba de nuevo. Y la cuarta completamente para arriba de nuevo. Y así van pasando los cambios uno tras otro, ¿ya? Si sigo pasando para arriba, voy a llegar al tope, que puede ser cuarta, quinta o sexta, dependiendo de la moto. Lo más normal, quinta o sexta, ¿ya? Y ahí si yo me quiero devolver, tengo que empezar a pisar la palanca de vuelta hacia abajo, ¿cierto? Y la voy a pisar tantas veces hasta que llegue a primera, ¿ya? O antes de la primera voy a pasar por el neutro, ¿ya? ¿Y qué es el neutro? El neutro es una marcha, o entre comillas, no es una marcha, es una posición, ¿cierto? De la caja de cambios que anula el movimiento del motor. Es decir, el movimiento entra a la caja de cambio, pero no sale de la caja de cambio. En cambio, cuando yo tengo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, el movimiento sí va a salir de la caja de cambio y va a poder mover la moto, ¿ya? Dos formas de saber cómo, si estamos en neutro o no. La primera es empujar la moto, ¿cierto? Y si las ruedas de la moto ofrecen resistencia para avanzar, significa que tengo un cambio medido, ¿cierto? Y la otra forma es mirando el tablero de instrumentos, ¿cierto? Que normalmente nos va a indicar si es que estamos en neutro o no. En las motos más antiguas es una luz, en las motos más nuevas, en el tablero digital va a aparecer una M. Posición natural sobre la motocicleta. Uno, posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Dos, si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Tres, los codos deben ir levemente flexionados. Las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Y después, ahora vamos a hablar de la estabilidad, ¿ya? Súper importante. La estabilidad en un vehículo, cualquiera sea una moto o otro vehículo, ¿cierto? Depende de qué. Depende de que el vehículo, ¿cierto? Lo voy a explicar de otra forma. ¿Qué es la estabilidad en un vehículo? La estabilidad en un vehículo es la habilidad que va a tener este para poder ir hacia donde se desea ir, ¿ya? Hacia donde el conductor le esté ordenando ir por medio de sus mandos, ¿cierto? Entonces tenemos que esa estabilidad, ¿ya? Esta habilidad que va a tener el vehículo para seguir una trayectoria deseada, tiene que ver también con el equilibrio, ¿ya? Dice que la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Por lo tanto, para tener mejor estabilidad, tengo que andar por lo menos sobre 10 kilómetros por hora. Porque bajo esta velocidad va a ser más difícil mantener el equilibrio. Y si yo no me puedo equilibrar bien, voy a tener que, eh, voy a tener que hacer correcciones, ¿cierto? Y eso me va a desviar de la trayectoria que yo deseo. Entonces, ya, para empezar, las motos no tienen equilibrio propio, sino que si yo las dejo ahí solita, ¡pum!, se va a caer al suelo, ¿ya?
que hay que ponerle, o hay que ponerle la pata, ¿cierto?, de estacionamiento, o hay que dejarla apoyada en algún lado, o una especie de banquillo que traen algunas motos que es como una pata doble, ¿ya? Y recuerden que bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil poder manejar la moto hacia donde nosotros queramos. Después tengo la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Debo mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? La moto va hacia donde mira el piloto. Dice acá, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Ya? Entonces, para empezar, la mirada, ¿ya? Este va a ser el tema central de la clase del día de hoy, ¿ya? Primero les voy a decir una versión un poco abreviada, ¿cierto?, de cómo creo yo que debe mirar un motociclista, ¿ya? Digamos que esto es una impresión propia, ¿ya? Pero que tiene mucho que ver con lo que aparece acá. Desde mi punto de vista, la mirada tiene que ser una mirada atenta. ¿A qué me refiero yo con que el motociclista tenga una mirada atenta? Debo saber que algo puede salir mal. Debo creer que algo puede salir mal. ¿Ya? En esta mirada atenta, yo debo, por ejemplo, si voy por una calle y hay una puerta o un portón que se está abriendo, pensar que de ahí puede salir un auto, puede salir una persona directo a la calle y que podría tener problemas con mi circulación. Podría yo chocar, ¿ya? Si se cae una pelota, que es el caso clásico, ¿cierto? Debo saber que atrás de esa pelota viene un niño, o un globo, ¿ya? Si va un globo por la calle, un niño puede querer perseguir el globo, y si yo veo un globo, debo de inmediato bajar la velocidad y pasar, ¿cierto?, con máxima precaución de que no vaya a venir algún niño persiguiendo el globo, por ejemplo, ¿ya? Un volantín en este tiempo de septiembre. Entonces, la mirada debe ser atenta. Además de ser atenta, debe ser panorámica. ¿A dónde quiero llegar con esto? No puedo ir mirando directo a lo que está delante de nosotros. No puedo ir mirando directo a lo que está delante de nosotros. ¿Ya? Directo al auto que va delante de nosotros, por ejemplo. Un error que yo cometí al principio. Porque si el auto que está delante se pasa un rojo, yo también me lo voy a pasar. Y además de eso, porque no voy a tener tiempo para prever nada. No voy a tener tiempo para eh, realizar gestiones correctivas. ¿Ya? Desde ese punto de vista, es muy necesario que nosotros podamos, ¿cierto? Que nosotros podamos mirar a lo lejos, mirar, ojalá casi en 360 grados. ¿Cómo hacemos eso si los humanos no miran en 360 grados? Los humanos solos no, pero los humanos con la moto sí, casi. Quizás no en 360 grados, pero casi. Acercarnos a eso, porque tenemos los espejos. En los espejos nosotros aumentamos nuestro rango de visión y tenemos que irlos chequeando, ¿cierto? De manera tan constante que si algo pasara atrás de nosotros, nosotros habernos dado cuenta.
saber qué vehículo viene atrás de nosotros, saber a qué distancia viene, etcétera, ¿ya? Entonces una mirada atenta, una mirada panorámica y a la vez que esa mirada sea relajada desde el punto de vista de que no vaya tenso, de que no vaya sufriendo, ¿ya? Debo ir mirando, muy atento, ¿cierto? De forma panorámica, pero a la vez relajado, disfrutando el viaje. De tal forma que si algo pasa, eh, tener como todos los recursos posibles para poder minimizar, ¿cierto? Los daños o ojalá evitarlos por completo, ¿ya? Los daños a las personas y los daños, ¿cierto? Materiales, porque a veces tienes un accidente, no te pasa nada, pero la moto se hace pebre. Igual, igual duele. Ya es plata, sí, estamos claros. Qué bueno que no nos pasó nada, perfecto. Pero ojalá que tampoco hubiéramos dañado la moto. Ojalá que tampoco tuviéramos que pagar a la otra persona. Y para eso debemos estar siempre muy atentos. ¿Ya? Entonces, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar, es decir, no mirar así, no, mirar las cosas más peligrosas, la pelota, el globo, el niño que está en la orilla de la calle, que a lo mejor la mamá no lo tiene de la mano, etcétera, ¿ya? Para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura, ¿ya? Si yo voy a adelantar, por ejemplo, saber lo que debo mirar, ¿ya? Previsión, perdón, es el elemento fundamental. Previsión viene de prever, de ver antes de que pase, ¿ya? Para evitar riesgos de siniestros, de accidentes, ¿cierto? En la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Súper, súper, súper importante. Y luego me dice, ¿cierto? Algo muy importante, y es que la moto va hacia donde mira. Ahí sí. Después algo muy importante, ¿cierto? Es que la moto va hacia donde mira el piloto. Si yo miro a la derecha, la moto, o sea, a la izquierda, mira. Si yo miro a la izquierda, la moto va a la izquierda. Si yo miro a la derecha, la moto va a ir a la derecha, aunque yo no quiera. ¿Ya? Por eso es que hay que saber lo que hay que ver. Y acá hay una parte súper importante, que espero que, ojalá, les quede muy grabada en la cabeza. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. Entonces, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Por lo tanto, ¿qué pasaría si se me atraviesa un auto? Voy manejando y se atravesó un auto que quedó en medio de la calle. ¿Qué debo mirar? Debo, obviamente, frenar, pero si yo veo que lo voy a impactar, no debería quedarme mirando el auto, sino que debería preguntarme por qué lado hay más espacio. Si por atrás del auto o por delante del auto. Recordemos que el auto está atravesado en la calle. A lo mejor el auto quedó más pasado para adelante y por la cola hay un espacio por donde yo a lo mejor podría meter la moto. Por lo tanto, apunto a ese espacio, al espacio por donde podría quizás meter la moto, ¿ya? Y lo intento.
en vez de quedarme mirando fijo el auto y ¡pum! Por el lado, medio a medio, ¿cierto? Mejor trato de esquivarlo mirando hacia el lado menos malo, hacia el lado donde habría espacios, donde habría alguna posibilidad de salvación, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, es importante, queridos amigos, que podamos tratar, ¿cierto?, siempre de evitar el accidente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mirando hacia la escapatoria, ¿ya? Si yo veo, no sé, que hay un tremendo hoyo y por el lado no vi el hoyo y si me caigo al hoyo, seguro rompo la moto, seguro me caigo, etc. Pero vemos, ¿cierto?, que por un ladito queda un pequeño espacio por donde podrían pasar las ruedas de la moto. O a lo mejor por al medio hay un tremendo hoyo y por al medio hay así un pedacito de pavimento, ¿cierto?, por donde la moto podría pasar perfectamente. ¿Qué hago? Miro, me concentro en ese pedacito, que sería mi salvación, ¿ya? Y la moto, ten por seguro que tu cuerpo, no sé cómo funciona eso biológicamente, pero tu cuerpo y tu moto va a hacer lo necesario para que tú pases por ahí si te concentras, ¿cierto? Y miras ese lugar que podría ser mejor que caerme al hoyo de forma directa, ¿cierto? Siempre buscar una escapatoria, nunca rendirse. En la recta, dice, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación, punto en que se juntan, ¿ya? Allá bien lejos se juntan, ¿ya? Del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, dice, un efecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta. Eso le pasa a la inmensa mayoría. Me pasó a mí, pero no en moto, en auto. ¿Ya? Cuando empecé a andar, yo me fijaba solamente en el vehículo que estaba delante mío y no me preocupaba de nada más. ¿Ya? Por eso les puse ese ejemplo delante. ¿Ya? Por lo que nunca dice, tiene tiempo para programar nada. Un defecto muy frecuente, perdón, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnica de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el que realmente detiene la moto. El freno trasero se usa como un complemento y como ayuda para estabilizar la moto. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos frenos siempre, queridos amigos, ¿ya? Siempre. Entonces, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Eso es lo primordial. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es cuando las ruedas dejan de girar, sin embargo la moto se sigue desplazando. Esto quiere decir, dice, que no pueda frenar, esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, si necesito frenar más fuerte, freno más fuerte, ¿ya? Pero ideal que yo entienda y que sepa que entre más fuerte frene, se me van a bloquear las ruedas y ojalá no llegar a ese límite, ¿ya? Sobre todo en una situación de emergencia, frenar fuerte, aunque si se bloquean las ruedas, suelto y vuelvo a frenar, ¿ya? Eso va a depender obviamente de cada situación, pero si yo me mantengo bloqueado, lo más probable es que me voy a caer de la moto, ¿ya? Y después dice que
Entre el freno delantero y el trasero, el delantero es el más importante. Podríamos decir que el freno delantero genera aproximadamente un 70% de la frenada. Sin embargo, me dice aquí textualmente que debo usar los dos siempre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aunque el de atrás frena menos, igual frena, igual aporta en disminuir el tiempo y la distancia de frenado. Por lo tanto, frenar con los dos al mismo tiempo puede ser la diferencia entre chocar y no chocar. ¿Ya? Al ocupar solo el freno delantero corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por el efecto de la frenada o transferencia de masas. Una de las cosas importantes por las cuales se frena más adelante es porque cuando vamos a frenar, todo nuestro peso y el peso de la moto tiende a irse hacia adelante, que hace que la rueda delantera reciba obviamente mucho más estrés, ¿ya? Es por ello que muchas veces, o en realidad casi siempre, los frenos delanteros son más grandes o de mejor tecnología que los frenos traseros. Por ejemplo, adelante tengo freno de disco, atrás tengo freno de tambor. Atrás puedo tener, por ejemplo, un solo disco y adelante tengo doble disco y más grandes, ¿ya? Es por eso, porque atrás no se necesita tanto porque no hay tanta masa atrás cuando vamos a frenar. Sin embargo, en el eje delantero va toda la masa ahí, ¿cierto? Va toda la masa para ejecutar la frenada. Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso. Se acciona este freno de forma brusca, ¿ya? El más peligroso. ¿Por qué? Porque si yo voy en la moto y freno con todo lo que tengo con el freno trasero, lo que va a hacer la moto es que se va a arrastrar. Puede ser que se mueva un poquito para un lado, un poquito para el otro, pero normalmente no va a ser tanto, ¿ya? En cambio, si yo freno con el freno delantero, lo que va a pasar es que se va a bloquear la rueda delantera y pueden pasar dos cosas. La más común es la primera que voy a decir, y es que se va a resbalar la rueda y la moto me va a botar al suelo de forma violenta, ¿ya? Y la segunda es que la moto, antes de resbalarse, ¿cierto? Se le va a parar la rueda trasera y usted va a pasar por arriba del manillar de la moto cayendo, ¿cierto? Por delante de la moto. Con todo lo que eso puede significar. Por ejemplo, que usted se vaya para adelante y la moto le pase por encima después de que usted caiga al suelo, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Mucho ojo con ello. ¿Cómo utilizarlo? Dice, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial, ¿cierto? Ahí sí. Ya. ¿Cómo utilizarlo? Dice, a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera.
Y luego tenemos el freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra la fuerza ejercida para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarla? Se inicia una presión suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, dice, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Esta parte es súper importante, la parte azul. Primero que todo, el pie siempre listo para ir a apretar el freno, ¿ya? No siempre es tan fácil de que el pie vaya justo sobre el pedal para poder apretarlo de una, no siempre es tan fácil, ¿ya? Porque a veces el pedal igual está un poco retirado de nuestro apoyapiés. Pero los dedos, siempre es fácil que los dedos vayan sobre. Mira, esta es la mano, aquí estaría el mango de la moto y aquí estaría la palanca de la moto. Siempre debemos ir en esta posición. ¿Por qué? Porque de esa forma nos estamos firmando acá, pero si queremos frenar, ¡tac! Frenamos ahí de forma súper eficiente, súper eficaz, ¿ya? Siempre, ¿ya? Siempre. Debo regular bien la altura para que eso permita, ¿cierto?, que yo pueda ir con mis 2 dedos sobre la palanca de freno derecha, ¿ya? Dedos derechos, palanca derecha, va a reducir el largo, ¿cierto? Y va a reducir el largo de la frenada y va a reducir el tiempo de la frenada, lo que se traduce en evitar muchos choques, muchos accidentes. Queridos amigos, hasta aquí los dejo el día de hoy. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo, profesor de clase C, y esto es practicates.cl. Saludos, espero que todos estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.